Buenas tardes, soy el doctor Mariano Díaz, presidente de la Fundación Vacunar. Les doy la bienvenida al 12º simposio de la Fundación Vacunar, titulado El desafío de recuperar el tiempo perdido. Nos referimos a ese tiempo que dejó una pausa en nuestras vidas y que hoy se ve como muy lejano. Es casi historia ese fin de enero de 2020 donde la OMS declaraba que la epidemia de COVID-19 era una emergencia de salud pública de preocupación internacional y que tan solo 40 días después se declaraba el comienzo formal de la pandemia. De ahí en más aconteció lo que todos conocemos y sufrimos, una vorágine sin precedentes que vulneró la vida de toda la humanidad. Las respuestas de la ciencia ante esto fueron extraordinarias. Recordemos que pocas semanas después de la aparición del virus, se logró secuenciarlo y en poco menos de un año se encontraban en desarrollo numerosas vacunas, de las cuales muchas terminaron siendo seguras y eficaces. Otra vez, protagonistas indiscutidas de la cruzada contra la enfermedad, las secuelas y la muerte. En espacios como este, como el de hoy, desde el saber, se ponen de manifiesto las necesidades y las posibles soluciones que la población tiene en materia de salud. Pero se necesita la convergencia del saber con la voluntad política para gestar políticas sanitarias de alto impacto en la salud de todos. Hoy volvemos a tomar aire porque sentimos estar transitando la etapa final de la pandemia. Pues bien, tomemos aire porque la carrera continúa. Las prioridades recuperan los lugares que dejaron cesantes. Una de las secuelas más grandes que nos dejó la pandemia es la caída en las tasas de cobertura de vacunación. Porque sin querer y por extrema necesidad, nuestra atención estaba centrada en disponer de una vacuna y que la gente masivamente se la aplique. Mientras esto pasaba a ser la nueva normalidad, paralela y soslayadamente, las tasas de vacunación logradas después de muchos años y mucho sacrificio empezaban una curva decreciente hasta llegar hoy a un nadir que es grave y debe ser revertido con urgencia. La consecuencia actual entonces es el riesgo de la reemergencia de enfermedades que fueron eliminadas en la región y el riesgo de que aumenten las tasas de incidencia de enfermedades que habían sido controladas por la vacunación. Nuestro sistema es de donde se deben articular las medidas pertinentes que, aunque falto de respuesta para una pandemia, pudo dar respuesta en los momentos más críticos, integrándose eficientemente como siempre se ha buscado. Aprovechemos entonces esta experiencia para que a futuro, con una sociedad bien informada y comprometida, logremos revertir esta crítica situación. No tomemos al sistema de salud como un tercer espacio poco activo y con límites difusos, porque es una organización encuadrada desde lo legal, lo social y lo ético, para que toda la comunidad científica, de forma organizada y planificada, pueda vencer las asimetrías de acceso y con equidad llegar a las soluciones que estamos buscando. En definitiva, hubo un tiempo que estuvimos abstraídos en pos de solucionar un mal mayor, pero nos debemos reenfocar. El COVID está instalado y es otra enfermedad más que puede prevenirse. Trabajemos juntos, cada uno desde su lugar, a la par de la política y comprometiendo a la sociedad para que de manera unificada logremos que más gente se vacune sin restricciones para poder tener un futuro mejor. Este es el propósito de la Fundación Vacunar. Les agradezco mucho la participación en este evento y dicho esto, quiero agradecer a todo el comité científico formado por el doctor Fernando Fernández, la licenciada Alejandra Silva, el doctor Pablo Bombeí, la farmacéutica Milta Valdiomillos y la doctora Florencia Can. A todo el comité organizador, especialmente a Facundo Guevara Lynch y a Sol Figueroa. A la presidenta de Vacunar, doctora Romina Gigliotti, que puso a disposición recursos indispensables. Y nuestro mayor agradecimiento es para las autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Sociedad de Infectología Pediátrica, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y de la Fundación Huésped por el enorme compromiso que asumieron al auspiciar este evento. Finalmente, nuestro agradecimiento a los sponsors de la industria farmacéutica que con los recursos aportados se hizo posible este evento.
Paso ahora sí a darle la palabra a la presidenta del Congreso, la doctora Florencia Can, quien es la actual presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y coordinadora de nuestro comité científico. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mariano. Buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos mucho a todos los que están conectados del otro lado. La verdad es que cuando empezamos a preparar, hace muchos meses, porque le contamos a la gente que esto lleva mucha preparación, cuando empezamos a preparar este simposio teníamos la duda de si hacerlo presencial, hacerlo virtual, y la verdad es que decidimos hacerlo virtual porque también de esta manera podemos facilitar que gente de todo el país se conecte y hacerlo más federal y que todos puedan acceder a la información y democratizar más la información. Este es un evento 100% gratuito, es el único simposio 100% sobre vacunas que existe en Argentina, y lo decimos con mucho orgullo porque además pensamos cada una de las jornadas con mucho detenimiento, con mucho trabajo para tratar de llevarles la actualización en los diferentes temas que tienen que ver con la prevención de enfermedades a través de las vacunas. La verdad que hoy y todos los días tenemos paneles de lujo que nos pone muy contentos haber podido lograr todo esto. Y bueno, si te parece, sin más vamos a empezar con el panel del día de hoy, que tiene que ver justamente con el tema que hablaba Mariano, vacunas, COVID-19, 2 años después, y no todo lo que pasó, que parece una película de ciencia ficción, pero lo vivimos. Y vamos a hablar en primer lugar de la epidemiología del COVID-19 y su impacto sobre otros virus respiratorios, y para esto vamos a recibir a la doctora Elsa Baumeister, que es bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, magíster en biología molecular de la UNSAN, jefa de servicio de virosis respiratoria de INEI-ANLIS, directora del Laboratorio Nacional de Referencia de Enfermedades Respiratorias Virales del Ministerio de Salud, directora del Laboratorio Nacional de Referencia de COVID para el Ministerio de Salud, OPS-OMS, directora del Centro Nacional de Influenza del Ministerio de Salud, del Laboratorio Nacional de Referencia de Sarampión Rubiola del Ministerio de Salud y directora en la Maestría en Microbiología y Biología Molecular de UNSAN-ANLIS. O sea, un lujo. Un lujo total, o sea, la verdad, sí. Impresionante. Bueno, Elsa, mil gracias por estar acá con nosotros y el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero mi agradecimiento por haberme convidado para este evento, que para mí es muy importante realmente estar acá presente y poder difundir el conocimiento que hemos adquirido durante esta pandemia y contarles a ustedes nuestra experiencia. Y bueno, la organización de la presentación, tenemos primero la distribución de los casos y los fallecidos de SARS-CoV-2, su distribución geográfica, edades, las variantes que han emergido, el impacto de estas variantes, y finalmente qué es lo que pasó con los otros virus respiratorios no COVID en pandemia. Bueno, este es el resumen que tenemos a la semana epidemiológica 42 de este año de lo acontecido con esta pandemia. Los casos confirmados en la última semana son 2.000 casos de COVID, y hemos tenido afortunadamente 9 fallecimientos, o sea, los fallecidos cada vez son menos, eso es una muy buena noticia. Hemos tenido acumulados hasta la fecha 9 millones y un poco más de 700.000 casos. Bueno, el porcentaje de fallecidos que tenemos en las últimas 4 semanas de mayores de 50 años son 69 casos, y el porcentaje de fallecimiento que tenemos en la pandemia de manera global fue del 47,3%. También de comentar que en las últimas semanas, desde la 16 hasta la 37, la variante genómica que se ha detectado fue la variante Omicron y diferentes sublinajes de esta variante, y que tenemos al momento en los mayores de 50 años el 71,7% de la población con su primer refuerzo de vacunación para COVID. Si vemos la distribución de estos casos en toda la pandemia, nuestro país
tuvo básicamente tres grandes, podemos decir, tres grandes olas. Fue la primera, la inicial, que tuvimos en el año 2020, en el invierno ese de 2020. Luego, a fines de año, tuvimos un pequeño aumento de casos por la distensión del sistema, el relajamiento para el festejo de las fiestas de 2020. Ahí hubo un pequeño aumento. Después tuvimos una importante cantidad de casos durante 2021. Y a fines de 2021, con la emergencia de la variante Omicron, vimos un aumento realmente importantísimo de casos que se prolongó durante todo el verano de 2022 y luego descendió. Y en el momento tenemos realmente una cantidad de casos mucho menor que antes. Si vemos a la derecha la distribución de casos por diferentes regiones del país, vamos a ver que la mayoría de los casos están obviamente centrados en donde tenemos la mayor cantidad de población, y esto se debe además que eso facilita la transmisión interhumana, que es la región central del país. Pero todo el país se vio afectado por esta pandemia. Bien, en cuanto a los fallecidos, tenemos también estas tres olas que tuvimos con los casos confirmados, las de 2020, ese aumento de fin de año de 2020, pero en el 2021, como ustedes podrán ver, la ola del 2021 fue una ola mucho más importante desde el punto de vista de los fallecimientos. Y esto lo vamos a discutir un poquito más adelante cuando veamos el tipo de variantes que estuvieron circulando durante 2020, 2021 y 2022 en el país. Fíjense, abajo en el mapa de la Argentina tenemos lo que se está registrando últimamente y las provincias que tienen un porcentaje de fallecimiento superior son las provincias del sur, y en Cuyo también tenemos, y en la Mesopotamia. Con respecto a las edades, obviamente que los más afectados fueron los más vulnerables, que son los mayores. Sí, vemos que los que tienen más de 80 años es donde tenemos el mayor porcentaje, y así sucesivamente a medida que decae la edad hasta los menores de 50 es donde tenemos la mayor cantidad de fallecidos. Después los más jóvenes no se vieron tan afectados. También lo podemos ver en la distribución a lo largo del tiempo, en la gráfica superior derecha, donde vemos también lo que estuvo asociado a los fallecimientos. Al principio de la pandemia tuvimos un porcentaje importante de los mayores que están marcados en rojo, ¿sí? Como así también lo tuvimos en 2021 y en 2022. Bueno, es importante considerar qué variantes tuvimos a lo largo del tiempo. A fines de 2020 comienzan a emerger nuevas variantes que fueron denominadas variantes de preocupación, porque estas variantes adquirían cambios que les permitían una mayor transmisión y también una presentación de la enfermedad más severa. Así es como en el Reino Unido se detectó la variante alfa, que en nuestro medio no circuló mucho, pero sí tuvimos otras variantes que tuvieron un alto impacto en nuestro país. En la gráfica superior izquierda vamos a ver que la primera ola de 2021 en cuanto a casos es la que tiene predominantemente, lo van a ver en las barritas en rojo, a la variante Gamma. La variante Gamma es la que surgió en Brasil. Esa variante realmente se comportó con mayor severidad, y también vamos a ver abajo en el gráfico de mortalidad, también tuvo asociada la mayor cantidad de casos que vimos en 2021 de fallecidos. Después tuvimos la variante Delta, que está marcada en amarillo, que produjo casos, pero no tantos como lo esperado, como los que tuvimos con Gamma. Y finalmente, a fines del 2021 es cuando empieza a circular Omicron y tiene nuestro verano y hasta la actualidad está circulando, es cuando tuvimos la mayor cantidad de casos. Fíjense el pico, pero en cuanto a la mortalidad, realmente tuvimos un menor porcentaje de fallecimientos. Y esto es debido a que, bueno, Omicron inicialmente, si bien tenía mayor transmisibilidad,
realidad que las variantes anteriores no tenía una presentación tan severa. Por otra parte, habíamos tenido ya bastante circulación del virus en el país, lo que había que generado inmunidad previa, y habíamos tenido mucha circulación de la variante gamma altamente, mucho más severa. Y por supuesto que acompañaba a esto la alta tasa de vacunación que se había adquirido en la población. Afines ahora, en este momento, que los van a ver en lila y en verde más oscuros, tenemos los sublinajes de Omicron y en verde tenemos BA4 y BA5 fundamentalmente. Acá podemos ver a la derecha la distribución bien de todas estas variantes y vean cómo lo que está en rojo, que es la variante gamma, realmente fue su circulación muy importante. No así que pueden ver en fucsia la circulación de la primera variante de preocupación, que fue la variante alfa. La delta sí circuló de manera importante, pero no tanto. Y al final tenemos todo lo que es Omicron en lila, en violeta y en las gamma del verde. Bien. ¿Cuál es la situación mundial en este momento? Bueno, ha habido casos confirmados con más de 600 millones de casos, ¿sí? Fallecidos, más de 6 millones de fallecidos a nivel mundial. Lo que sí se está viendo es una disminución en la cantidad de casos que están apareciendo de manera global, pero hay países en los cuales se está observando un aumento de los casos, especialmente en Europa, en Alemania, en Francia y también en el Reino Unido, que están considerándolo realmente muy de cerca. Al lado vemos la gráfica mundial, los porcentajes de mortalidad, que es la línea continua, y las olas que hubo a lo largo del tiempo, en las cuales nosotros nos reflejamos, pero no en todas, porque no así fue la circulación en nuestro país. Bien, ¿qué pasó con los otros virus respiratorios? Acá puse dos ejemplos muy distintos. Por ejemplo, el de la izquierda es la circulación de influenza en una región que es la del Pacífico Occidental. Sí, estamos hablando de Australia, estamos hablando de la Polinesia, de esa región. Y vamos a ver que, si bien influenza prácticamente cuando empezó la pandemia dejó de circular, hubo regiones en las que todavía el virus pudo seguir circulando. Y acá tenemos, en 2020, en 2021, por ejemplo, en esta región, tuvieron una alta circulación del linaje de los virus B y fundamentalmente eran B Victoria. Y en 2022 tienen una importante circulación de virus influenza H3N2, como esto ha ocurrido en el resto del mundo. Fíjense a la derecha el Reino Unido. En el Reino Unido se produjo un silencio epidemiológico de los virus influenza desde el invierno 2020 que tuvo el hemisferio norte hasta prácticamente la mitad o un poco más del 2021, ¿sí? Es como nos ocurrió a nosotros también. Pero los otros virus respiratorios, como por ejemplo rinovirus, circuló durante todo el periodo. También tuvieron circulación durante todo el periodo, por ejemplo, de metaneumovirus y de adenovirus, que fueron virus que en nuestro medio también circularon prácticamente durante toda la pandemia. Bien, acá lo podemos ver. En los últimos gráficos, en el gráfico superior, mejor dicho, vemos cómo luego de la epidemia que tuvimos en 2019, prácticamente no tuvimos circulación de los virus de la gripe en 2020. Habíamos comenzado a detectar algunos casos en nuestro verano, especialmente de influenza A, H1N1, y inmediatamente dejaron de circular estos virus. Hasta que a fines del 2021, vamos a contarles un poquito más esto, tuvimos los primeros casos que fueron un grupo de niños de la provincia de Santa Fe que habían hecho un viaje de egresados a Córdoba y a su regreso, varios de ellos tenían influenza H3N2. Y luego, en las últimas semanas de diciembre, empezamos a detectar virus de influenza H3 en distintas provincias. Las provincias del norte, como Salta, fue una de las más afectadas. Y tuvimos una cantidad de casos superiores a los que hemos tenido en temporadas anteriores. Ustedes lo pueden ver reflejado en el gráfico marcados en rosa y fucsia, que nos está hablando de influenza A y de influenza H3. Luego vemos una importante circulación de metaneumovirus que está marcada en gris.
Y sincicial respiratorio, si bien hubo una circulación importante, no equipara a los que siempre ha circulado en años anteriores. En este momento, a partir de mitad de año, empezó a circular influenza A H1N1 y influenza B también, linaje Victoria. Y les quería comentar que empezamos a implementar además la detección de influenza y de respiratorio sincicial, no solamente en los pacientes internados, como lo hacía siempre el sistema de la Red Nacional de Laboratorios, sino que ahora, a partir de la apertura de las unidades de monitoreo ambulatorio, se empieza también a buscar a estos virus de manera molecular, lo que va a aumentar su sensibilidad de detección. Bueno, y esto es simplemente lo que pasó de influenza en nuestro país. Estos son los virus que caracterizó nuestro laboratorio. Hemos detectado más y caracterizado más de 3.000 virus de influenza H3N2 con el pico máximo en el mes de marzo, como podrán ver. Y el primer árbol de filogenia es el que corresponde a H3N2 y podemos ver en él que los virus circulantes están relacionados con la variante, con el virus el clado que está componiendo en este momento la fórmula vacunal para el hemisferio sur, o sea que es el que estamos usando en Argentina en este momento. A la derecha tenemos el árbol de filogenia para los virus influenza H1N1. En este caso no hay coincidencia del clado circulante con el de la fórmula vacunal. Y con respecto a los virus B, Victoria, los virus que se han secuenciado, y les debo el árbol, se corresponde con el linaje Victoria que está en la fórmula vacunal, afortunadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que en tiempo récord pudiste darnos un buen panorama de, en qué estamos con el COVID y los virus respiratorios. Bueno, antes que nada quiero presentar a mi compañera, la farmacéutica y bioquímica Mirta Valdeolmillos, que es quien está coordinando conmigo hoy la mesa. Ella es farmacéutica y bioquímica de la Universidad Juan Agustín Maza, miembro del comité científico de la Fundación Vacunar, compañera y amiga. Así que, Mirta, un honor compartir con vos y vas a presentar a nuestro próximo disertante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y yo voy a presentar al doctor Pablo Bombey, que nos hablará sobre análisis de efectividad y los esquemas actuales. El doctor Bombey es médico infectólogo, jefe de infectología del CEMIC, miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI, coordinador de la Comisión de Recomendación Científica y Relaciones Institucionales de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Es integrante del grupo técnico asesor en inmunizaciones de OPS y miembro también y compañero del comité científico de la Fundación Vacunar. Bueno, después de la presentación de la doctora Baumeister, vamos a hablar algo de vacunas contra COVID, lo que podemos hablar hoy, 2 años después, al mencionar aspectos de efectividad y las recomendaciones actuales. Vamos a ver si... Bueno, estos son mis conflictos de interés. Vamos a hablar repasar un poco las características del virus de SARS-CoV-2. Es un beta coronavirus, un virus ARN con incrustaciones de glicoproteínas. Como ustedes ven en el gráfico de la izquierda, tiene distintos componentes como en las proteínas de la envoltura, la nucleocápside, la membrana, el ARN viral y la proteína de la espiga. Esta posiblemente es la más conocida por todos. Es una proteína que le permite al virus, a través de lo que es el RBD, que es el Receptor Binding Domain, adherirse a los receptores de las células del tracto respiratorio, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, y de esa forma comenzar el proceso de replicación viral. La mayoría de los anticuerpos neutralizantes producidos por las vacunas están dirigidos justamente a esta estructura, que es la glicoproteína S del virus. También la otra estructura muy importante es la nucleocápside desde el punto de vista antigénico, que nos permite reconocer los antecedentes de infección previa, aunque también las vacunas a virus entero pueden generar anticuerpos contra esta estructura viral. Muy bien, en las plataformas de desarrollo ustedes conocen
que tenemos distintas plataformas que se fueron generando para poder tener vacunas en forma rápida. Como ustedes ven allí, están, digamos, las que han iniciado el desarrollo de investigación, y algunas de las cuales se están usando ya desde fines del 2020. Lo que ven que la mayoría son de subunidades proteicas, que no son las que más se utilizan en este momento, pero sí son las que han tenido más desarrollo y lo siguen teniendo, y seguramente van a ser vacunas de utilidad para refuerzo. Las que le siguen en proporción, con un 16% cada uno en desarrollo, son las vacunas de ARN, las vacunas de vector viral no replicativo y las vacunas a virus entero inactivados, que son las que mayormente se utilizan en el mundo actualmente y se han utilizado desde el comienzo de la vacunación. Muy bien, estos son parte de las recomendaciones que están por ser publicadas en la página de la Sociedad Argentina de Infectología y elaboradas por la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Esto nos permite repasar y abordar las características más importantes de estas vacunas. Las vacunas de plataforma a virus inactivados son las más conocidas, generan una respuesta inmune dirigida no solo, como dije antes, a la proteína de la espiga o de espícula, sino también a la matriz, la envoltura y la nucleoproteína. Estas vacunas, la ventaja que tienen, que además son conocidas en la forma de elaboración, se pueden almacenar a temperaturas como se almacenan la mayoría de las vacunas en el mundo, entre 2 y 8 grados. Tal vez el condicionamiento es el rendimiento limitado por la productividad del virus que tiene en cultivo celular, que es el medio donde se replica el virus, y además los requisitos de elevada bioseguridad que requiere su fabricación. Y además la manipulación viral, que es de riesgo para el personal expuesto. Estas vacunas, como ustedes ven ahí, yo puse nada más 3, hay muchas más vacunas que se han desarrollado a virus enteros inactivados, pero las más conocidas por nosotros particularmente es la del Instituto de Beijing de Productos Biológicos, o más conocida como Sinopharm, elaborada en China, que ustedes recordarán que tiene una eficacia publicada de casi el 79% frente a la enfermedad y frente a la cepa ancestral del virus. La otra vacuna, Coronavac, desarrollada también por el laboratorio Sinovac, conocida porque se ha utilizado en países vecinos de la región, con una eficacia publicada del 83.5%, y más hacia abajo ustedes ven la vacuna desarrollada por el laboratorio Bharat Biotech de la India, con una eficacia del 78%. Estas son todas eficacias, como dije antes, frente a enfermedad y frente a la cepa original. Fíjense que en la tercera columna ustedes ven efectividad. Como las vacunas fueron autorizadas bajo uso de emergencia a fines del año 2020, comienzos del 2021, son muy importantes contar con datos de efectividad que nos permitan corroborar la eficacia publicada en los ensayos clínicos a través del desempeño de esas vacunas en terreno. Fíjense que la efectividad, por ejemplo, de la vacuna Sinopharm en nuestro país, estos son datos de reducción de mortalidad en mayores de 60 años en los primeros 6 meses del 2021, fue del 61.6% con una dosis y del 84% con 2 dosis, con la segunda dosis. O sea que la efectividad para prevenir mortalidad de esta vacuna fue alta con 2 dosis. Y la efectividad de Sinovac, por ejemplo, estos son datos de Chile, para evitar el COVID sintomático de casi el 66%, de hospitalización un poco más del 87%, y también de admisión en UCI o muerte, arriba del 86% para muerte y más del 90% para admisión en UCI. En todos los casos son vacunas que se administran en 2 dosis, separadas por 3 a 4 semanas, y como dije antes, requieren una conservación similar a la mayoría de las vacunas de los programas de inmunización. Posiblemente lo más novedoso para todos ha sido el desarrollo de vacunas de ARN mensajero, que no es una plataforma estrictamente nueva, sino que hace varios años que se venía trabajando en vacunas de ARN mensajero, pero a partir de la pandemia el desarrollo necesariamente se aceleró. Estas son vacunas compuestas por una molécula de ácido ribonucleico mensajero, ARN mensajero, que codifica para la proteína de la espiga o de la espícula, como dijimos antes, y están encapsuladas para mantener su estabilidad en nanopartículas lipídicas, LNP, como figuran allí. Codifican la glicoproteína de la espícula o de la espiga del SARS-CoV-2
que incluye en este caso 2 sustituciones de la prolina, las mutaciones que ustedes ven allí, que esto permite estabilizar la conformación prefusión de esta glicoproteína, que es la que le permite después generar la respuesta inmune en el huésped. Estas nanopartículas lipídicas ayudan a la captación por parte de la célula del huésped, entregan el ARN mensajero en el citoplasma de la célula, se traduce la secuencia de ese ARN mensajero en la proteína S en los ribosomas, y esa proteína S, luego expresada en la superficie de la célula, es reconocida por el sistema inmune, que genera respuestas de inmunidad humoral y celular. La ventaja de este tipo de plataformas de ARN mensajero es que pueden hacerse una producción rápida y se puede escalar en cantidad en forma también rápida. Estas vacunas, como ustedes saben, las 2 más utilizadas son la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, que la de Pfizer-BioNTech, ustedes recordarán, la eficacia publicada inicialmente fue del 95%, con los primeros datos de los estudios ensayos clínicos. Después, a 6 meses, esa eficacia, siempre hablando de eficacia para enfermedad producida por la cepa ancestral, fue del 91.3%, mientras que en los ensayos clínicos se pudo ver que para enfermedad severa esa eficacia era superior, como después veremos en los datos de efectividad, y era del 96.7%. Para Moderna, la eficacia inicialmente publicada fue del 94.1% y después de casi más de 5 meses, 93.2%, con una eficacia también superior para enfermedad severa del 98.2%. Ahora, los datos de efectividad son interesantes para ver qué pasó en el tiempo, y fíjense que como dijo la doctora Baumeister, las variantes fueron evolucionando y eso generó que esas variantes fueran escapando en parte a la respuesta inmune de las vacunas, y por eso se hizo necesario actualizar la respuesta inmune de la población a través de los refuerzos. Por ejemplo, la efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech después de una tercera dosis, o sería un primer refuerzo. Recuerden que cuando hablamos de esquemas primarios, son las 2 dosis primarias de las vacunas que vimos antes o de las vacunas de ARN mensajero en la mayoría de los huéspedes. Después del primer refuerzo, que sería la tercera dosis, hay datos de efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech con una efectividad para prevenir hospitalización del 93%, enfermedad grave del 92% y para muerte del 81%. Y más recientemente, para una cuarta dosis en mayores de 60 años, datos publicados por Israel, donde utilizaron y utilizan solamente la vacuna de Pfizer-BioNTech, con una evaluación que hicieron de aquellas personas que recibieron una cuarta dosis y eran mayores de 60 años, donde vieron una reducción del número de casos de COVID severo cada 100.000 personas día, con 1.5 casos por 100.000 en aquellas personas que habían recibido una cuarta dosis, más allá del 8º día de haberla recibido, contra, fíjense, aquellas personas que después de la cuarta dosis, correcto, y después de la tercera dosis 3.9 cada 100.000, o sea que hay una efectividad significativa en cuanto a la utilización de esta cuarta dosis ya con circulación de la variante Omicron. Y el número de casos de infección, esto lo vimos antes, es COVID severo, y de infección también con en este estudio fue de 177 personas día, 100.000 personas día con la cuarta dosis después del 8º día, y 361 con 3 dosis. O sea que la cuarta dosis, en este caso el segundo refuerzo, para hablarlo correctamente, de la vacuna de Pfizer-BioNTech, también mostró efectividad para reducir no solo el número de casos, sino sobre todo la severidad. Y por ejemplo, con la de Moderna también tenemos datos que después les voy a mostrar un poquito más en detalle, de frente a la variante Delta, después de la tercera dosis una efectividad del 94.2% y a los 14 días que baja con el tiempo al 88.1%, y fíjense que con Omicron esa efectividad después de una tercera dosis es menor, es del 72.1% a los 14 días y 51.2% a los 60 días. Pero en ambos casos y para ambas variantes la efectividad para hospitalización es elevada y es más del 99%. Ambas dosis se dan en un esquema primario de 2 dosis, si son inmunocomprometidos son 3 dosis, y la diferencia de estas vacunas es en cuanto a las condiciones de almacenamiento que requieren ultrafrío por lo que decíamos antes de la conservación de las nanopartículas que envuelven el ARN viral.
Con respecto a las de vector viral no replicativo, también muy conocidas por nosotros, también son una plataforma relativamente nueva, pero no tan nueva. Utilizan adenovirus, porque son virus muy inmunogénicos y capaces de infectar varios tipos de células, por lo tanto son ideales para ser utilizados como vector. Esta plataforma ha sido utilizada durante años para estimular respuesta inmune contra antígenos de diferentes patógenos. Ya se han desarrollado, y a esto me refería con que antes ya tenemos antecedentes, vacunas que están en estudio como VIH, vacunas contra Zika y vacuna contra ébola que ya se estaba utilizando. Generan una respuesta humoral muy alta y celular también, prolongada, y no requieren el uso de adyuvantes. En vacunas contra el SARS-CoV-2 lo que se hace es la deleción del cassette genético E1 y E3, que los torna a estos virus, a estos adenovirus, no replicativos, así que no se pueden replicar en el huésped, y en ese sitio lo que se hace es insertar la secuencia genética del antígeno vacunal que codifica la proteína de la espiga, o sea que se le inserta ese material genético y además se le extrae el que le permite replicarse. Las ventajas son el costo y además la termoestabilidad, que en general no requieren ultrafrío, y las desventajas que en general requieren altas dosis para generar una buena respuesta, y esto también tiene impacto en la fabricación de estas vacunas. Muy bien, en cuanto a estas vacunas, todos conocemos, o por lo menos las más conocidas son la de Janssen, que no se ha utilizado en nuestro país fuera de los ensayos clínicos, que esta es la única que, digamos no la única, pero sí se ensayó con una sola dosis, y ustedes ven la eficacia publicada inicial del 66.9%, que después bajó al 56.3%, y con un ensayo que se inició paralelamente con un refuerzo, esa eficacia se eleva al 75%. Mientras que la de Oxford AstraZeneca hay distintas publicaciones, pero en promedio podemos decir que la eficacia es del 74%, la de Covidencia o de CanSino, más conocida por todos, del 57.5%, y la Sputnik, muy conocida por nosotros, 91.6%. En todos los casos utilizan adenovirus humanos, salvo la de Oxford AstraZeneca, como ustedes saben, que utiliza adenovirus de chimpancé. La de Sputnik tiene la característica o particularidad que utiliza dos adenovirus distintos para la primera y para la segunda dosis. Y también acá contamos con datos de efectividad, por ejemplo, la de Janssen, efectividad para prevenir hospitalización, ya con circulación de variantes del 84 y del 85%. La de AstraZeneca, después de una tercera dosis, por ejemplo, en este estudio en residentes geriátricos, tenía una efectividad del 72% para infección, hasta más del 97% para mortalidad. Y los datos de Sputnik, también en nuestro país, primeros 6 meses del 2021, una efectividad con una dosis para reducir mortalidad en mayores de 60 años del 83.1% y con 2 dosis del 93.7%. Es decir que remarcando entonces la efectividad para endpoints graves en todos los casos. Y como dijimos antes, 2 dosis para AstraZeneca y Sputnik y una dosis para CanSino y para la vacuna de Janssen. En todos los casos, conservación entre 2 y 8 grados, salvo Sputnik, que requiere una conservación a temperatura inferior, aunque una vez abierta hay que administrarla en forma rápida. Y por último, las vacunas de proteínas recombinantes, que son las menos conocidas y que, como dije antes, es la plataforma que tiene mayor desarrollo y que seguramente con el correr de los próximos meses sean las que también tengamos con mayor disponibilidad por la gran producción que se está generando, los grandes desarrollos. Una es la de nanopartícula recombinante en la proteína S del virus, que se administra conjuntamente con un adyuvante muy potente, que es el Matrix, y que es la desarrollada por Novavax. Es decir, acá lo que se hace es elaborar el antígeno en otra célula, y ese antígeno, una vez extraído, purificado, es lo que se utiliza como antígeno vacunal. Las ventajas es que son seguras para producir, generan altos títulos de anticuerpos neutralizantes, y las desventajas que pueden tener a veces es la dificultad que puedan tener para expresar esa proteína S en el sistema recombinante. Son menos reactogénicas en general que las vacunas de ARN mensajero y de vector viral no replicativo, aunque están descriptos astenia, mialgias y cefalias en un 50% de los casos después de la segunda dosis. Los datos que tenemos de Novavax contra la variante alfa, por ejemplo, es una eficacia del 90% para el COVID leve, y para la variante beta un 49% para el COVID leve a grave. Y no hay datos de efectividad, pero sí hay datos de reducción de la respuesta de anticuerpos entre
4, 4.8 y 3 veces respectivamente frente a variantes alfa, beta y delta. O sea que eso se mejora con una dosis de refuerzo adicional post esquema primario con esta vacuna. El esquema primario también son de 2 dosis y requieren, como dije antes, en este caso adyuvante, y se conservan entre 2 y 8 grados centígrados. Esto es lo que yo les comentaba antes. Esta es la vacuna de Moderna. Fíjense en el gráfico de la izquierda, en la línea azul es la variante Delta y en la línea roja es la variante Omicron. Cómo partimos con 2 dosis frente a infección, de menor efectividad con la variante Omicron, pero en todos los casos esa efectividad va bajando con el tiempo. Ahora, si agregamos una tercera dosis, no incluyendo los huéspedes inmunocomprometidos, fíjense cómo partimos de una efectividad superior, también para la variante Delta superior a la variante Omicron, pero mucho más que con 2 dosis, y va cayendo con el tiempo también. Y esto también es el fundamento de lo que explicaría la necesidad de un segundo refuerzo. Y ahora, cuando uno toma hospitalización, como les dije antes, para ambas variantes la efectividad de esta vacuna con 3 dosis es superior al 99%. Y eso es importante remarcar porque el fin importante es proteger a las personas contra los eventos más graves. Y para ir terminando, recordar cómo ha sido la evolución de los esquemas utilizados en nuestro país y algunos aspectos prácticos. Estamos hablando de vacunas en adultos a partir de los 18 años. El esquema primario, como dijimos, son 2 dosis, salvo que esa persona sea inmunocomprometida o haya recibido como esquema inicial la vacunación con Sinopharm, que en ese caso, y sean mayores de 50 años, en ese caso el esquema primario son 3 dosis. El primer refuerzo se determinó en base a todos estos resultados que yo les mostré antes, 4 meses luego del esquema primario, y después agregamos un segundo refuerzo 4 meses luego del primer refuerzo, y este segundo refuerzo es con vacunas de ARN mensajero o vacunas de vector viral no replicativo. En el caso del refuerzo con vacuna de Moderna se utiliza la mitad de dosis, 50 microgramos, porque se ha visto que en el refuerzo genera igual respuesta y la menor carga antigénica disminuye la reactogenicidad de la vacuna. En cuanto a coadministración, sabemos que todas estas vacunas pueden administrarse simultáneamente o en días distintos con otras vacunas en lugares, si se administra simultáneamente en lugares distintos de aplicación, y no es necesario ningún intervalo. Y sabemos también, y lo hemos aprendido a nivel global y también con datos de nuestro país, que los esquemas heterólogos, o sea, aquellos que intercambiamos vacunas, en general mostraron no inferioridad en la respuesta inmune, y en algunos casos superioridad, a excepción de los estudios con vacuna en nuestro país de vacuna inactivada. Y más recientemente, el Ministerio de Salud, junto con el JOFESA, definió la oportunidad de aplicar un tercer refuerzo en nuestro país en los adultos mayores y en los adultos de cualquier edad con enfermedades de inmunocompromiso o enfermedades crónicas o enfermedades que predisponen a complicaciones del COVID, como así también en personal de salud y en personal estratégico. Esto lo va a hablar la doctora Juárez ahora a continuación, y en conclusión podemos decir que todas las vacunas demostraron elevada eficacia en los ensayos de fase 3. Se vio una disminución de la efectividad con el tiempo y la aparición de las variantes de interés, y el incremento de la efectividad se ha visto con las dosis de refuerzo. En particular, esa efectividad es para hospitalización y mortalidad. Y actualmente en Argentina contamos con el esquema primario y los 2 refuerzos, como les acabo de mencionar, y la posibilidad de intercambiar vacunas. Muchas gracias. Gracias, Pablo, muchas gracias, súper claro como siempre. Les contamos que en el foro pueden ir dejando las preguntas, que cuando terminen todas las disertaciones las vamos a ir haciendo. A continuación, como nos adelantaba el doctor Bonveí, vamos a escuchar a la doctora María del Valle Juárez, que nos va a hablar de fundamentos e impacto de la vacunación en pediatría. La doctora Juárez es médica pediatra epidemióloga, magíster en salud pública, miembro de la subcomisión de epidemiología de la Sociedad Argentina de Pediatría, médica de planta de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, médica del área de recomendaciones científicas de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la DICEI del Ministerio de Salud de la Nación. Adelante, Mavi. Bueno, muchas gracias, Flor, muchas gracias
gracias por la invitación. Y yo los voy a llevar un poco por un recorrido tratando de convencerlos, tal vez, de por qué es importante vacunar a los niños contra COVID. Vamos a hablar de la carga de enfermedad y transmisibilidad, consecuencias del COVID-19 en pediatría, vacunas disponibles y la estrategia actual de vacunación. Y vamos a hablar también un poco sobre el impacto de la vacunación en pediatría. Lo que pensaba era un poco derribar los mitos que están alrededor de la vacunación en pediatría, como que los niños o los adolescentes no se infectan con SARS-CoV-2, que se hospitalizan muy poco, que no presentan formas de gravedad, que no fallecen por esta infección y que el impacto social, emocional y sobre la educación es poco relevante. Ustedes sabrán que en pediatría en el mundo tuvimos en las últimas semanas más de 15.000 muertes y más de 5 millones de casos por semana. O sea, el COVID sigue siendo un problema a nivel mundial. Ustedes verán en ese gráfico, que es muy parecido al que mostró Elsa, que todas las regiones están siendo afectadas por esta enfermedad. Pero aparte de esto, lo que tengo para decirles es que circula en todo el país y que los niños sí se vieron afectados por esta enfermedad. Ustedes van a ver, si puedo, que los niños se vieron afectados, ¿en qué sentido? En cuanto a la gravedad, al uso o el requerimiento de cuidados intensivos. Ahí están viendo en las barras roja, celeste y azul los grupos etarios de 6 meses a 4 años, de 5 a 11 años y de 12 a 17 años. Fíjense que todos estos grupos etarios tuvieron requerimientos de cuidados intensivos, hasta alrededor de 24% en el caso de los niños entre 6 meses y 4 años, que también necesitaron oxígeno por cánula nasal o el uso de CPAP o BiPAP, que necesitaron asistencia respiratoria mecánica, y también ustedes están viendo que los niños sí padecieron causas que los llevaron al fallecimiento. Entonces, ¿cuáles son los datos de Argentina? Ustedes van a ver que la mayoría de los casos se presentaron con una mediana de 12 años, pero el 3,4% fueron niños de menores de 1 año, que se acuerdan que habíamos visto antes que el 25% prácticamente requería cuidados intensivos, una letalidad de 0,05%, pero son casi 350 niños que fallecieron, niños y adolescentes, hasta la semana 11 del 2022. Y también acá les agrego algo que es el SIMC, ¿sí? O el PIMS que conocemos en pediatría, el síndrome inflamatorio multisistémico, que ustedes saben que es una enfermedad o una presentación del COVID bastante grave. Entonces, ahí ya derribamos el primer mito, que el primer mito decía que los chicos no se enfermaban o no padecían o no sufrían muerte. Y acá les quería mostrar un estudio transversal multicéntrico que se hizo en 22 hospitales del país. Ahí están viendo todos los centros que participaron. Y lo que hicimos fue un poco ver cuáles eran las características que tenía el COVID en nuestra población, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados en la pandemia a leer de todos los países. Bueno, ¿qué pasaba nosotros en Argentina? La mediana de edad era de 5 años, el 60% había tenido contacto con COVID, el 96% de ellos en el contexto familiar. Recuerden, al principio en COVID los chicos habían necesitado estar muy aislados, entonces realmente era el resto de la familia la que los terminaba enfermando. Y así todo, el 23% eran asintomáticos, pero un 65% tenía características de COVID leve y un 7,2% eran graves o críticos. ¿A qué se asociaba la gravedad? A comorbilidades como el asma, displasia broncopulmonar, enfermedad neurológica crónica, cardiopatía, desnutrición, y también los niños más chiquitos, los menores de 6 meses, que sabemos que son los más vulnerables también con cualquiera de los otros virus respiratorios. Entonces, también empezamos a ver qué pasaba entre las diferentes variantes. Un poco Elsa mencionó esto de que no es la misma la presentación, y también les agrego la incertidumbre de que no sabemos si aparece una nueva variante, cuál va a ser la afectación que tengan los niños en este caso. Y fíjense que en la segunda ola, cuando ya teníamos gamma, lambda, alfa, los chicos eran más grandes, requirieron menos hospitalización, y esto tal vez tuvo que ver con algunos protocolos. Antes se acuerdan que en pediatría, como no sabíamos qué iba a pasar, se internaban casi todos los chicos, pero fíjense que este 50% que se internó en la segunda parte era porque lo requería realmente. Entonces, tenían menos comorbilidades, o sea, chicos más sanos eran los que se internaban en el segundo periodo. Entonces, también vamos a ver
vamos a intentar ver, que teníamos el mismo porcentaje de gravedad. ¿Sí? Fíjense, primera ola, 6% de gravedad, en la segunda ola, el 5% de gravedad. Entonces, COVID claramente sigue siendo grave. Requerían oxígenos en menor porcentaje y la letalidad fue también bastante alta, o sea que podemos decir que en Argentina entre el 0,5 y el 1,5% de los chicos fallecieron por COVID. Tuvimos menor cantidad de síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Esto tenemos que ver si tuvo que ver con que ya la gente se estaba vacunando en la segunda etapa. Tenemos que ver si a lo mejor son las variantes las que modificaron esta presentación. Pero más allá del síndrome inflamatorio multisistémico, lo que se agregó es esto que ahora sabemos que existe, que es el long COVID. ¿Sí? Los chicos pueden tener secuelas a largo plazo después de haber padecido COVID. La prevalencia del long COVID es de 25%. Este número, ¿qué significa? Que 1 cada 4 chicos puede tener alguna de todas estas manifestaciones que ustedes están viendo en ese gráfico. Esas manifestaciones que incluyen hasta alteraciones del estado de ánimo, fatiga, trastorno del sueño. Cualquiera que haya tenido COVID sabe que durante un buen tiempo quedamos con fatiga, con astenia. A los chicos les pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué no haríamos para evitarles esa situación? Otra cosa era la carga viral, ¿sí? Se había discutido, los chicos se comportan como con influenza, son los mayores transmisores, tienen mucha más transmisibilidad que los adultos. Bueno, lo que hicimos fue un estudio que tenía que ver con medir el CT, ¿sí? El CT es como un proxy de saber qué carga viral tenemos. Entonces, a menor CT tenemos mayor carga viral, para hacerlo más fácil. Entonces, lo que vimos es que los chicos más chiquitos, los menores de 2 años, espero que se entienda el gráfico, pero un poco la idea es mostrarle que los menores de 2 años tenían significativamente menor CT, esto es decir, mayor carga viral, y los mayores de 2 años, cuando tenían síntomas, también tenían mayor carga viral. Entonces ya les desterré varios mitos que tienen que ver con que los chicos no se enferman, con que los chicos no se mueren, con que los chicos no transmiten. Todo eso sí sucede. Entonces, una vez que vamos desterrando algunos mitos, la estoy pasando mal. Entonces, ¿por qué vacunar? Porque tenemos que proteger también a los adultos mayores. Nosotros tenemos que hacer que los chicos transmitan menos para también proteger a sus convivientes. Porque pueden tener formas severas de infección. Yo les contaba el síndrome inflamatorio multisistémico, pueden tener neumonías, requerimiento de cuidados intensivos, por las posibles secuelas, el long COVID que recién estuvimos mencionando. Factores de riesgo desconocidos, o sea, ahí yo les mostré algunos factores de riesgo que pudimos detectar, pero no sabemos cómo va a responder cada organismo ante el SARS-CoV-2. El efecto de las variantes que desconocemos y también porque queremos pasar de la pandemia a la endemia. Queremos que COVID de alguna manera sea un virus más y no nos limite la vida como lo hizo en las primeras etapas de la pandemia. Entonces, ¿qué nos llevó de pasar a esta transición de la pandemia a la endemia? Las vacunas. O sea, claramente las vacunas fueron la intervención que cambió todo en esta pandemia de COVID-19. Entonces, ustedes están viendo ahí, y Pablo lo explicó perfectamente, la cantidad de vacunas que tenemos disponibles con seguridad y con diferentes plataformas. Y decirles que a veces todavía hay dudas sobre la seguridad o no. Más de 12 billones de dosis de vacunas contra COVID se aplicaron en el mundo, ¿sí? Hasta esta última semana. Y tratemos de usar también las vacunas que tenemos en nuestros vacunatorios. Lo que es muy doloroso de ese mapa que les estoy mostrando y que está en rojo son las bajas coberturas que tiene el continente africano. ¿Y por qué las bajas coberturas? Porque no tienen vacunas. Nosotros tenemos vacunas que tenemos que utilizar y las tenemos disponibles. En América Latina el 81% de la población ya tiene por lo menos o al menos una dosis de vacuna. Y acá les voy a mostrar la cronología de la estrategia en nuestro país. Si me dejan, ahí está. Entonces, la cronología de la estrategia en nuestro país lo que muestra, si querés pasar la otra, es qué pasó en pediatría, ¿sí? Nosotros empezamos a vacunar en agosto del 2021 a los adolescentes. En julio del 2022 se produjo el último cambio en esta estrategia. Sabemos que es complicado, sabemos que esto requirió
muchos lineamientos que hubo que estudiar, muchos cambios y vacunas que tal vez nosotros, como contaba Pablo, un poco pensábamos que eran plataformas nuevas, pero que venían estudiándose hace más de 10 años. Entonces, en adultos podemos decir que tenemos relativamente buenas coberturas. Primera dosis, casi toda la población tiene al menos una dosis. Primer refuerzo ya vamos bajando, un 60%. Segundo refuerzo, menos del 20%. Y si vamos a pediatría, y acá me da un poco de vergüenza porque soy pediatra, lo que van a ver es que entre los 3 y los 11 años, solo el 12,5% de los chicos tienen su primer refuerzo y entre los 12 y los 17 años, solo el 37% de los chicos tienen su primer refuerzo. Y hace 3 meses les contaba que ya empezó la campaña entre los chicos de 6 meses a 2 años y solo tenemos un 3% de cobertura. Entonces es algo en lo que hay que trabajar mucho. Y para los que tal vez tienen alguna duda o reticencia por la seguridad de estas vacunas en pediatría, contarles que ya casi 20 millones de vacunas se aplicaron en esta población, o sea, los menores de 18 años, y seguramente el doctor Stecher, que me sigue, va a hablar un poco de la seguridad y les va a dar un poco más de fuerza para indicar. La vacunación en pediatría viene en descenso en los últimos años. ¿Sí? Ustedes acá tienen un informe del observatorio SAP-UNICEF que muestra el descenso de hasta 20 puntos en algunas vacunas y en este sentido contarles que COVID se puede dar con cualquier otra vacuna, se comporta como una vacuna inactivada, entonces realmente no tenemos que dejarla atrás de en ningún esquema. Muchas veces uno, para que los chicos no sean pinchados varias veces, decide elegir una u otra vacuna y realmente cuando nosotros elegimos entre una u otra vacuna, también el mensaje que transmitimos es que una vacuna es más importante que la otra. Entonces eso es un poco lo que hay que desterrar. Si podemos dar la mayor cantidad de vacunas en el mismo acto de vacunación, vamos a desterrar las oportunidades perdidas y vamos a permitir la protección de nuestra población. Esto es a modo de recordatorio. 6 meses a 2 años, la vacuna que tenemos disponible es Moderna y todavía lo que tenemos disponible es el esquema primario. Primera, segunda dosis separada por un mes. 3 a 4 años, recuerden que ya tenemos disponible Moderna para darle el primer refuerzo. 5 a 11 años podemos usar tanto Pfizer como Moderna para el primer refuerzo. Entonces, esto les va a quedar seguramente a modo recordatorio. Y en estas van a ver que con vacuna Moderna y vacuna Pfizer realmente en pediatría puede llegar a ser un lío. Lo que les dejo es esto también para que ustedes lo puedan tener como ayuda a memoria. Hay que tratar de guardar la memoria para lo que es necesario. Estas cosas pueden estar en el celular o en un cartelito y ustedes van a ver que tenemos diferentes dosis y diferentes esquemas de acuerdo a los grupos etarios. Lo mismo pasa con la vacuna Pfizer. Fíjense, lo más importante es el concepto de hasta los 11 años tenemos la dosis de 10 microgramos y a partir de los 12 años usamos la dosis de 30 microgramos. Entonces, con respecto a la continuidad de los esquemas en personas que hayan tenido algún evento adverso, seguramente lo va a mencionar Daniel, pero mencionarles que tienen lineamientos disponibles del 1 de febrero. En cuanto a la efectividad, fíjense, la vacuna Pfizer ha demostrado también ser efectiva tanto 5 a 11 años como 12 a 17 años para la variante Omicron. También tenemos la misma llegada de anticuerpos neutralizantes altos, también con Omicron, para las personas entre 12 y 17 años y los niños de 6 a 11 años. La siguiente. Y tenemos resultados ya en Argentina, ¿sí? Esto es muy importante. Se hizo un estudio de efectividad en pediatría en la provincia de Buenos Aires que muestra que entre los 3 y los 11 años la efectividad fue de un 76% y entre los 12 y 17 años de un 80%. Entonces, las vacunas están mostrando ser efectivas también en nuestro país. Las personas mayores de 5 años no vacunadas tuvieron tasas de mortalidad 8 veces mayores que las personas que tenían al menos un booster o un refuerzo, ¿sí? Este es un concepto que nos tenemos que llevar y que lo tenemos que tener marcado a fuego. Entonces, ¿por qué vacunar a los chicos? Porque los chicos se enferman, porque las vacunas son seguras, porque las vacunas son inmunogénicas y las vacunas son eficaces para todas las variantes que nosotros tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Gracias, María del Valle. Continuamos con la presentación del doctor Daniel Stecher, que nos va a hablar sobre qué aprendimos en cuanto a la seguridad de las vacunas.
El doctor Stecher es médico especialista en infectología, consultor de la División de Infectología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera de especialista en enfermedades infecciosas de la Unidad Académica Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, integrante del área de recomendaciones científicas de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Muchas gracias por la invitación y a los organizadores. Y bueno, voy a tratar de mantener el nivel de la mesa, lo cual no va a ser sencillo. ¿Qué es lo que aprendimos de la seguridad de las vacunas? En realidad, ¿qué es lo que sabíamos, qué es lo nuevo y es cómo trabajamos? Porque lo que nos puso a los que hacemos seguridad en vacunas es el desafío de una vacuna nueva que no conocíamos y tuvimos que empezar a ver cómo hacíamos para vigilar y cómo resolvíamos los problemas que iban surgiendo. Qué horrible foto. Bien. ¿Para qué vigilamos? Básicamente, el objetivo de vigilar la seguridad en vacunas es identificar en forma temprana y hacer análisis de eventos adversos para generar una respuesta rápida y apropiada que permita minimizar el impacto negativo en la salud de los individuos, pero también el problema de inmunizaciones, porque el grave problema que tenemos cuando aparece un evento adverso no es solo qué le pasa a la persona que sufre este evento adverso, sino qué le pasa al programa de inmunización que va a sufrir seguramente el impacto de esta situación. Y las vacunas producen cosas, claramente las vacunas son fármacos, no existe fármaco que no tenga un evento adverso, de hecho se dice que un fármaco que no tenga evento adverso probablemente tampoco tenga evento benéfico, y acá estoy mostrando algunos de los ejemplos ya conocidos por varios de nosotros, de los que puede hacer una vacuna, y estos sabemos que existen, desde cosas no demasiado graves pero molestas, como las reacciones por las vacunas neumococo, cosas un poco más complejas, como las enfermedades neurotrópicas o viscerotrópicas en la vacunación contra fiebre amarilla, la trombocitopenia del SRP, algo que no quedaba muy claro, pero ahora lo tenemos mucho más en nuestra idea, que es la ansiedad relacionada con la inmunización, cuando se vacuna a alguien con una vacuna, la más habitual es VPH, pero puede darse por otras, y cosas quizá más raras, como el síndrome de Guillain-Barré, pero que no dejan de haberse relacionado definitivamente con alguna vacuna. Todas estas cosas son ciertas, existen, y uno tiene que ver cómo las resuelve. El problema viene con las cosas que no son ciertas, no existen, pero tienen un peso enorme, que son los mitos, las fake news, o las mentiras, si quieren llamarlo, con diferentes objetivos, por supuesto, pero siguen circulando en el mundo, y en esta época de redes sociales y de información que avanza rápidamente, quizá tenga mucho más impacto que en otra época. Y la relación entre lo que es seguridad en vacunas y coberturas, de las cuales hablaba María hace un rato, es realmente clara. Este es un viejo gráfico, digo viejo porque tiene muchos años, pero sigue siendo muy útil, que muestra la relación entre la enfermedad, las coberturas de vacuna y los eventos adversos. Antes uno decía que este gráfico ejemplificaba, por ejemplo, hagamos un ejemplo hipotético de una enfermedad nueva, pandémica, con alta mortalidad, hoy llamémosla COVID-19. Cuando aparece esta enfermedad, aparecen las vacunas, todo el mundo se quiere vacunar. Yo les recuerdo que la vacuna de COVID no es obligatoria, no es vacuna de calendario, sin embargo tiene coberturas más altas que algunas de las vacunas de calendario, hoy podría decir de todas más o menos. Por lo tanto, la gente alegremente se vacuna, cuando ve que empieza a bajar la enfermedad, se sigue vacunando hasta que ya no hay casi enfermedad y lo único que ve son los eventos adversos. Ahí la gente se asusta, deja de vacunarse, ¿para qué me voy a vacunar si no hay enfermedad y encima esto me hace mal? Reaparece la enfermedad y este ciclo sigue así indefinidamente hasta que logremos, si fuera posible, la erradicación. Pero esta relación entre el evento adverso y la cobertura tiene mucho que ver con la percepción de riesgo, más aún todavía que con el evento en sí. Y les voy a mostrar dos ejemplos. Uno es un ejemplo que ustedes, seguramente muchos de ustedes conocen, que es... ahí está. Este es un famoso artículo publicado allá por el 88 que intentaba, en la revista Lancet, la revista prestigiosa así la hay, que intentaba vincular a la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis en Inglaterra con fenómenos de hiperplasia linfoidea, trastornos de autismo, etc. Este artículo tiene una historia muy larga, finalmente los datos no eran demasiado confiables, el autor no pudo mostrar nada, por lo tanto, tiempo después, la revista El Lancet decide retirarlo y se retracta del artículo. O sea, esto no era cierto, no existía. El problema es que Inglaterra en ese momento no tenía mucho sarampión, pero tenía temor por autismo, y
lo que sucedió fue una rápida caída de las coberturas en función de la publicación de este artículo. Un artículo que después fue retirado. Ejemplo de cuando algo que no es cierto impacta mucho en un programa de vacunación. Pero por el otro lado, segundo ejemplo, vamos a 1955, Estados Unidos, comienza la vacunación contra polio utilizando una vacuna inactivada, la vacuna de Salk, y uno de los laboratorios productores, el laboratorio Cutter, tiene un problema con un filtro. El problema con el filtro termina con un virus atenuado puesto dentro de la ampolla de vacuna y la consecuencia son 40.000 chicos con debilidad muscular, 51 casos de parálisis, 5 muertos entre los vacunados y 113 casos de parálisis y 5 muertes entre los contactos porque el virus era atenuado y se diseminaba. Yo creo que si esto sucediera hoy en día se acaba la campaña de vacunación de lo que se les ocurra porque la difusión de esto frenaría cualquier tipo de campaña olvidándose de los juicios, etcétera, etcétera. Pero resulta que en esa época la gente tenía claramente la visión que la parálisis infantil, la polio, producía discapacidad, pulmotoris y muerte, por lo tanto, una vez resuelto este problema, siguió adelante la vacuna y hoy, iba a decir prácticamente erradicada la polio, tenemos algunos problemas, pero hemos avanzado mucho en ese sentido. O sea, un ejemplo de uno tiene un evento adverso grave, que es cierto, esto no es una mentira, esto pasó en serio, sin embargo no impacta en el programa de vacunación porque la percepción de riesgo de la gente hace que esto se pueda resolver. De hecho, una de las cosas que sucedió a partir de este momento, los sistemas de vigilancia de seguridad en vacunas en ese momento dependían del NIH, después de eso se independizaron y aparece el concepto de inmovilización de lotes que esta vacuna no tenía. Cuando se dieron cuenta ya tenía un montón de chicos de este tipo. Bien. Bueno, entonces una de las cosas que aprendimos es que hay varios modelos de vigilancia de seguridad en vacunas. El que usamos habitualmente nosotros es la vigilancia pasiva, que se basa en notificaciones voluntarias y espontáneas de las personas y de los notificadores. Lo que se vigila es el concepto de SAVI, voy a desarrollarlo en un momento más. Esto permite identificación de eventos nuevos que no fueron identificados antes en ensayos clínicos, básicamente porque una cosa es trabajar con 50.000 pacientes y otra con millones, o 50.000 personas vacunadas y otras millones. El problema es que tiene algunos riesgos, algunos sesgos, por ejemplo el subregistro, bastante habitual, y no sirve para evaluar hipótesis de asociación entre un SAVI y la vacuna. El otro sistema de vigilancia es el llamado vigilancia activa, que es una estrategia de búsqueda sistemática de eventos específicos que se hace habitualmente en unidades centinelas, también se pueden usar cortes, monitoreo de cortes. Esto es muy interesante porque informa sobre la frecuencia real de un evento y su asociación con la vacuna, porque compara poblaciones vacunadas con no vacunadas, pero no puede identificar señales de alerta, porque lo que vigila son eventos ya predeterminados. Por lo tanto, si aparece uno nuevo, el sistema no lo va a detectar porque no está preparado para eso. Nosotros tenemos en este momento varias unidades centinela vigilando la seguridad de las vacunas COVID en Argentina. No voy a hablar de eso porque no da el tiempo y los datos todavía no están del todo analizados. Entonces vamos a hablar del sistema pasivo, que lo que vigila son los famosos SAVI, que es cualquier situación de salud no esperada, sea un signo no favorable, no intencionada, cualquier cosa, para hacer resumen, que le pase a alguien después de la vacuna, debe ser notificado como evento adverso, porque uno no tiene que detenerse a pensar si ese evento tuvo que ver con la vacuna o no. Esto es un error habitual que se comete y hace que se subnotifique, porque vamos a ver después, el análisis es posterior a la notificación. Esto tiene un ciclo de vigilancia, acá no se va a ver muy bien, pero después lo pueden ver con más tranquilidad ustedes, que comienza con la notificación del evento, sigue con la investigación de todos los datos, tanto del evento como de la vacuna, un análisis que trata de resolver si la vacuna tuvo algo que ver o no con esto, una devolución a los notificadores de la jurisdicción y la publicación de estos datos. Este es el ciclo de vigilancia que plantean OPS y OMS. Lo que intenta la vigilancia de vacunas, fundamentalmente, es esto, que es clasificar según causalidad. Esto quiere decir tratar de establecer qué relación tiene la vacuna con el evento. Esto se ve muy chiquito, yo lo lamento, pero vamos a tratar de explicarlo. En violeta a la izquierda tenemos, por empezar, las 3 cápsulas de arriba hablan cuando uno tiene información adecuada disponible, hablan de la importancia de tener todos los datos cuando se notifica un evento. Entonces, volvemos a violeta, lo que sería la A, son los eventos que se dice que tienen una asociación consistente con la vacuna. Uno es que esté relacionado, y la relación con las vacunas se establece cuando hay plausibilidad biológica, antecedentes bibliográficos, estudios poblacionales, etc.
También puede ser que el problema sea una alteración en la formulación de la vacuna, sea inherente a la calidad de la vacuna. Un ejemplo típico que le mostré antes del incidente Cúter, eso hoy sería clasificado como evento relacionado a la calidad de la vacuna. Puede ser lo que se conoce como error de inmunización, esto es, la vacuna fue aplicada en el lugar equivocado, con el intervalo equivocado, la vacuna equivocada, hemos visto de todo en esto. Y el último es lo que hablábamos de ansiedad por la vacuna, que es una especie de mareo o pérdida de conocimiento ante el acto de vacunación. Es el único evento que se puede dar antes que uno se vacune. A la derecha, lo verde es cuando fue una coincidencia. La persona se vacunó, hizo un cuadro de infección respiratoria, resulta que tenía un COVID incubado antes, la vacuna no tuvo nada que ver. Y en el medio aparece lo que hemos aprendido realmente en los últimos tiempos con COVID, que es lo que se denomina eventos indeterminados, que son aquellos en los cuales hay relación temporal con la vacuna, pero no se puede establecer una relación causal a falta de datos bibliográficos porque la vacuna es muy nueva, que es lo que nos está pasando con COVID. Y el otro es que haya dos causas muy evidentes, la vacuna u otra cosa, y no nos podamos decidir y queda como indeterminado, en este caso sería B2. Lo que es importante es que si uno no tiene la información adecuada, lo va a quejar como no clasificable. Es decir, si un paciente tiene un evento, pero no tenemos el estudio de las causas alternativas, bueno, no podemos asumir que fue la vacuna ni descartarlo. Queda como indeterminado B2. La otra forma de clasificarla es por la severidad. Y acá la OMS nos ha simplificado bastante la vida, porque antes teníamos algo más complejo. Ahora, ¿son graves o no graves? Grave es lo que causa muerte, hospitalización, discapacidad, una anomalía congénita, y no grave es todo lo que no cumpla ninguna de estas condiciones. ¿Qué aprendimos cuando apareció la vacuna COVID, vacuna que no conocíamos? Bueno, empezamos a mirar los estudios previos, algunos lo mostró Pablo recién en la presentación anterior. Los estudios de fase 2-3 mostraban que lo que más se veía eran eventos no graves, como reacciones locales, fiebre, etcétera, y no había ningún tipo de evento adverso severo notificado en estos estudios. Voy a hacer una infidencia, leyendo uno de los estudios sí uno encuentra uno, pero retrospectivamente lo tiene que ver, en ese momento no se entendió así. El problema es cuando pasamos del estudio fase 2-3, que serán 50.000, 70.000 personas, a la vigilancia en el mundo real, la famosa fase 4, en lo cual hay millones de vacunados, como mostraba Mavi. Y ahí lo que se vio nuevamente es lo mismo que se había visto en el 2-3, fiebre, cefalea, mialgias, etc. Pero empiezan a aparecer eventos que no se veían antes porque la frecuencia era distinta. Y voy a contarles tres, que son los que estamos mirando con mucho cuidado actualmente. Uno es el síndrome de trombosis y trombocitopenia, que se refiere a trombosis de sitios poco habituales, esplácnica, cerebral, etcétera, que aparecen fundamentalmente con las vacunas de vectores virales no replicativos, más o menos entre el tercero y el 30 días. Esto se debe a la aparición de un factor plaquetario 4 que causa una activación de agregación plaquetaria, trombocitopenia, trombosis. Para los que entienden hematología, es un hit sin heparina, porque la heparina puede producir un cuadro similar. La incidencia es variable según los países y la población más afectada era de sexo femenino menores a 60 años. Por el lado de las otras vacunas, porque no todas son no todas son brillantes, las vacunas de ARN mensajero se empezaron a asociar a fenómenos de miocarditis y pericarditis, más o menos con respecto a la segunda dosis y dentro de la primera semana de aplicada, con la característica que afectaba sobre todo varones jóvenes, y ni mucho menos mujeres y mucho menos personas mayores. Y la ventaja de que en general evolucionaban bastante bien en forma espontánea. Y la otra cosa que sí conocíamos era el síndrome de Guillain-Barré, que está asociado de las vacunas más conocidas para nosotros a la vacuna de influenza, con una incidencia de 1 a 1 millón de vacunados, o sea, muy poco, y siempre decimos que uno se debe vacunar a pesar de este riesgo. Ahora, la relación entre Guillain-Barré y vacunas va a variar según a qué país estemos mirando. Por ejemplo, en Canadá recientemente han hecho un estudio poblacional que muestra que Guillain-Barré no es más frecuente en población vacunada que no vacunada, y de hecho lo han sacado como señal de alerta del sistema de vigilancia. Mientras que Reino Unido y Estados Unidos siguen mostrando datos de mayor frecuencia en los pacientes vacunados, especialmente los que están recibiendo vacunas de vectores virales no replicativos. Parecería ser que ARN mensajero tiene menos incidencia que de Guillain-Barré en estos casos. Entonces, con estos datos, nosotros empezamos
nuestra vigilancia de COVID. Quiero recordarles que Argentina viene vigilando vacunas con un sistema bastante fortalecido ya desde el año 2009 en diferentes etapas, y lo que hicimos fue agregar COVID a la vigilancia de vacunas de calendario, y por supuesto esto nos permitió además crecer mucho en lo que es vigilancia de seguridad. Y si de crecer se habla, no me sale, bien. Para que sea una idea en cómo impactó en el equipo de vigilancia de seguridad en vacunas incorporar COVID, pasamos de un promedio de 1.700 eventos notificados por año para las 21 vacunas de calendario a prácticamente casi 60.000 eventos solo para una vacuna que era COVID. Y esto obviamente impactó nuestro sistema de trabajo y hubo que crecer. Perdón, seguro que puedo. Bien. El proceso de vigilancia que les mostré anteriormente de la OMS, volvé para atrás. Ahí está. Uno tiene que adaptar los procesos, uno no compra llave en mano las cosas. En Argentina lo planeamos de esta forma. Tenemos la notificación que la hacen todas las personas que asistan a un evento, en general son personal de salud, y lo hacen a través de la ficha de notificación del CISA. La investigación que la hace la jurisdicción y lo que busca son datos relacionados con las vacunas, datos relacionados con el evento, todos los datos que se necesitan. Aclaro que si uno no tiene todos los datos en esta etapa, define el evento como no elegible, o sea, ni siquiera puede entrar a hacer una investigación o un análisis de causalidad. Posteriormente a esto, el equipo de vigilancia de seguridad, que es el que tenemos en la DISEI, se ocupa de confirmar el diagnóstico del evento aplicando criterios internacionales, los criterios de Brighton, y contamos con un grupo de especialistas en diferentes disciplinas que colaboran con nosotros para definir si este Guillain-Barré es realmente un Guillain-Barré. Y una vez que termina toda esta etapa, pasamos a los expertos de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas que aplican la clasificación de causalidad para definir cuál fue la relación entre el evento y la vacuna. Yo decía que hemos crecido mucho, voy a aprovechar, si me deja el equipo, para mostrarle a dónde llegamos con la vigilancia en lo que es recursos humanos. La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas está integrada por expertos de diferentes sociedades en vacunas. Hemos incorporado un equipo de especialistas que cada vez crece más, porque cada vez que tenemos un evento nuevo buscamos un especialista nuevo, y tenemos un excelente equipo de vigilancia dentro de la DISEI, denominado las chicas de seguridad, que realmente están haciendo una tarea notable. Fíjense cómo hemos tenido que crecer en la vigilancia de seguridad en vacunas. Y el producto final de todo esto es la vigilancia de COVID, que tenemos varios reportes ya que ustedes pueden ver, están disponibles en forma pública en el sitio web del Ministerio. Les presento el último que tenemos terminado. Habla de casi 100 millones de dosis de vacuna, y esto que decía Mavi, ¿qué pasa con pediatría? Acá estamos vigilando de 3 años para arriba, de manera que los datos que van a ver incorporan todas las edades, con una tasa de eventos notificados relativamente baja, con características de la población. Y las cosas que quería contarles es, cuando vemos los eventos relacionados, que son los no graves, repite un poco lo que se ve en la literatura, es decir, los más frecuentes son síntomas gripales, malestar general, inflamación local, para todas las vacunas que estamos utilizando en Argentina. O sea, el vigilancia lo que nos dice es que las vacunas en Argentina son seguras, sin ninguna duda. Con respecto a los eventos indeterminados, que insisto, no los podemos llamar relacionados porque todavía no tenemos suficiente información para decirlos como tal, pero si quieren mi opinión es como que le falta una firma a esto nada más. Acá son todos los eventos que fuimos recibiendo notificados que pudimos considerar indeterminados porque no teníamos una causa alternativa que lo explicara. Por ejemplo, si un Guillain-Barré tiene un Campylobacter en el coprocultivo, eso es un Guillain-Barré por Campylobacter, es un evento coincidente, no es la vacuna. Para que no se mareen, solo les voy a mostrar los datos de miocarditis, pericarditis, Guillain-Barré y trombosis con trombocitopenia, y van a ver, después lo miran con tranquilidad porque esto les queda muy lejos, que son tasas relativamente bajas, y específicamente el Guillain-Barré, que anda ahí por una tasa de 0,053, por lo menos en Argentina, los datos que tenemos de vigilancia previa a la vacuna hablan de datos de entre 0,6 y 1 por 100.000 habitantes, es decir que nuestra tasa de Guillain-Barré en vacunados está incluso por abajo de la esperada para el país. De todas maneras, un dato muy importante lo vamos a tener cuando cerremos los datos de unidades Centinela, que están vigilando Guillain-Barré antes y después de la vacunación. La otra cosa importante de nuestra vigilancia
si yo tuviera que usar una sola diapositiva para convencerlos que las vacunas son seguras, utilizaría esta sin ninguna duda. Fíjense que cuando uno ve de todos los eventos para todas las vacunas, la relación entre los severos y no severos, prácticamente no hay eventos severos. O sea, las vacunas son muy seguras, los eventos que tenemos no van a complicar la vida ni van a afectar el programa de vacunación, o no deberían, por lo menos. Como me complica a mí esto, por ejemplo. Bien, en conclusión, quiero decirles, la vigilancia de la sociedad en vacunas es un componente esencial de los programas de vacunación. Las vacunas que utilizamos para prevenir COVID en Argentina tienen un muy buen perfil de seguridad y el sistema que tenemos actualmente tiene alta sensibilidad. Los eventos notificados están acordes con lo reportado en otros países y tenemos una baja frecuencia de eventos graves en todas las edades que configuran la población objetivo, incluyendo la pediátrica. No me deja ir esto. Gracias, Daniel. Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos con las preguntas del público. Bueno, estamos nuevamente aquí. La verdad es que un lujo haber arrancado el simposio con esta jornada, con estos 4 disertantes, que la verdad todos estuvieron brillantes y muy esclarecedoras sus presentaciones. Tenemos un ratito cortito para preguntas y quería empezar, Pablo, por preguntarte algo que nos preguntan muchas veces los colegas y la gente en general, que, bueno, nosotros estamos viendo, ¿no?, que está costando más que la gente se dé los refuerzos, hay una percepción del riesgo disminuida, pero una cosa que preguntan mucho es, bueno, ¿cuándo me tengo que dar, cuándo me puedo dar el refuerzo después de haber tenido COVID? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, en general lo que se ha visto es que después del episodio de COVID, el COVID en sí actúa como un booster natural, como se ha visto con otras enfermedades también, genera una respuesta alta de anticuerpos. Entonces uno podría postergar el refuerzo del booster hasta aproximadamente 3 meses después de haber tenido la enfermedad. Obviamente que uno puede anticiparlo, puede hacerlo antes, pero la realidad es que durante ese periodo de 3 meses hay una protección razonable, como si hubiésemos dado un refuerzo en esa persona, por lo tanto podríamos esperar para dar el refuerzo alrededor de 3 meses después de haber tenido la enfermedad. O sea que esa es una pauta que en todo el mundo se ha establecido en ese sentido. En general lo que vemos en aquellas personas que han tenido COVID es que la respuesta de anticuerpos a las vacunas es mayor que aquellas personas que no han tenido COVID. Así que el resumen sería ese: esperar 3 meses, porque en ese periodo la persona está protegida. Después que no se olviden de dársela, ¿no? Porque eso está pasando mucho. Bueno, tenemos otra pregunta, Mirta. Sí, esta es para Elsa. Sí. Bueno, ¿qué sabemos sobre la coinfección, influenza y COVID-19? Bueno, tenemos que diferenciar lo que es coinfección de codetección, ¿sí?
porque detectar con las técnicas moleculares que tenemos en la actualidad, muchas veces podemos detectar algún gen de COVID por un tiempo prolongado y se puede superponer con un cuadro agudo, por ejemplo, por influenza. Entonces, ahí tenemos que diferenciar bien y hacer un análisis de los CTs que obtenemos para tener idea de la carga viral y el tiempo de evolución que tiene esa enfermedad para poder decir que los dos agentes están coinfectando o no. Primero hacer esa disquisición. Y después nosotros hemos hecho estudios, sobre todo desde el principio de la pandemia, porque no veíamos actividad de influenza, entonces en el laboratorio largábamos en paralelo las mismas muestras que venían para COVID, hacíamos para influenza A, B y respiratorio sincicial. Y no nos daban nada. La verdad, no hemos tenido durante 20 codetecciones para estos 4 virus. Por supuesto que a medida que empiecen a circular más los otros virus respiratorios, esto puede aparecer, pero en realidad no hemos visto muchas coinfecciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, Elsa. Mavi, una pregunta del millón. Nosotros vemos mucho en el consultorio y en la vida diaria que muchas familias nos dicen, no, mi pediatra me dijo que no le dé la vacuna, que espere. Yo sé que no podemos saber por qué o por qué, digamos, sucede que algunos colegas quieren como escribir sus propios lineamientos a pesar de la evidencia científica. Pero bueno, me parece importante, por ahí si vos podés contar y nos consta, ¿no?, desde la Sociedad Argentina de Pediatría el trabajo que se está haciendo y qué podemos transmitirle a esas familias que se encuentran en esta situación, ¿no?, en un dilema de decir, bueno, lo quiero vacunar, pero la persona en la que confío, que es el pediatra de mis hijos, me está diciendo que no. ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Mira, la verdad que es bastante complejo. La semana pasada hubo un congreso de pediatría ambulatoria, se habló mucho en el congreso de la SAP esta temática y tenía también que ver con la complejidad de la situación actual. O sea, nosotros en este momento estamos transcurriendo también una campaña de sarampión, rubiola, polio, un poco contarles que la coadministración es posible, que no tenemos que elegir entre una vacuna o la otra y que la voz de nosotros, de los pediatras, es la que escuchan los pacientes. O sea, si nosotros somos los que no la indicamos o no le damos el refuerzo que necesitan, las familias no van a ir a vacunarse y realmente el mensaje es ¿qué no haríamos nosotros por nuestros pacientes? O sea, no sabemos cómo va a afectar a esa persona o a ese niño mayor de 6 meses el COVID, y si tenemos una vacuna que se ha demostrado que es efectiva y que es segura, ¿por qué no darla? Y también el otro mensaje es, no son vacunas nuevas, ¿sí? O sea, por más que nosotros tal vez nos equivocamos en cómo comunicamos esto de las nuevas plataformas, al querer decir que era algo novedoso, tal vez nos equivocamos y transmitimos mal ese mensaje diciendo que no son lo suficientemente estudiadas. Y el mensaje son vacunas que hace 10 años se vienen estudiando en las plataformas de ARN mensajero, o sea, hay un montón de publicaciones y lo único que sí se hizo rápidamente fue adaptarlas para COVID. Entonces creo que teniendo eso en mente no vamos a tener ningún problema en que los pediatras la puedan indicar. Gracias Mavi. Bueno, acá para Daniel tenemos una consulta que nos hacen. Quisiera saber sobre la vacunación de COVID-19 para la mujer gestante. Este es un tema interesante porque en general no hay estudios de ninguna vacuna en personas gestantes, son estudios complejos de hacer, y lo que se hace habitualmente es trabajar con la evidencia previa. Puedo poner como ejemplo cuando se incorporó vacuna de TPA en personas gestantes en Argentina. Lo que fuimos a buscar fueron los datos de que tenían los laboratorios cuando habían hecho los estudios de desarrollo. Cuando las personas se embarazaban, salían del estudio, pero se las seguían. Y ellos tenían datos de seguridad interesantes. Por eso pudimos incorporar la vacuna.
El otro concepto es que son vacunas inactivadas. No importa de qué plataforma estemos hablando, inactivada, RNA mensajero, vector viral no replicativo, no son vacunas atenuadas, son vacunas inactivadas y por lo tanto la experiencia que tenemos en personas gestantes es que estas vacunas son seguras. De hecho, influenza, DTPA, hepatitis B, A, etcétera, se pueden aplicar en embarazadas sin problema. De manera que partimos de la idea que era peor el riesgo que la enfermedad, que la vacunación, porque por otro lado lo que sí sabíamos es que había un impacto en personas gestantes con mayor infección, mayor mortalidad, mayor trastornos del embarazo, eso sí lo sabíamos. Entonces cuando agarramos la balanza, obviamente, lo importante era vacunar. Por supuesto, en las primeras etapas lo que hicimos fue sacarlo de la contraindicación, es decir, quedaba un poco librado a la decisión de la persona de vacunarse o no. Que insisto que en Argentina la vacuna no es obligatoria, por lo tanto siempre funciona de esta forma. Pero del concepto original de contraindicación pasamos a sacar la contraindicación y luego quedaron incorporadas a los grupos de vacuna. Y la experiencia con personas gestantes es buena. La vacuna, primero, que impacta porque disminuye el nivel de enfermedad, y segundo, que no tiene eventos adversos graves, por lo tanto seguimos vacunando personas gestantes sin problema. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pablo, nos están preguntando acerca de la vacuna bivalente, no la tenemos todavía en Argentina, pero un poco pidiéndote lo imposible, que es que tengas la bola de cristal y nos digas qué va a pasar. Bueno, ¿cómo imaginás? A mí me han hecho esta pregunta y yo me arriesgué a decir cómo imagino, pero estamos así como haciendo una hipótesis de cómo imaginamos el futuro y si ven la posibilidad de que pudiera haber una dosis anual, si para todos, si para personas en grupo de riesgo. Digo, ya sabemos que la historia se está escribiendo, pero bueno, un poco saber tu opinión, ¿no? Bueno, lo primero es, ¿qué son las vacunas bivalentes? Las vacunas bivalentes son vacunas contra COVID que tienen la cepa original o ancestral y otra parte contiene las cepas más recientes, las variantes de preocupación. En este caso estamos hablando de vacunas que tienen la cepa ancestral y la cepa Omicron. Ya había ensayos, por ejemplo, de Moderna con vacuna ancestral más variante beta, y las que hay actualmente en desarrollo son vacunas que tienen esta cepa original más alguno de los sublinajes de la variante Omicron, o el BA1 o el BA4-5. Lo que se ha visto con estas vacunas es dos o tres cosas. Uno es que en cuanto a respuesta inmune generan una respuesta inmune similar cuando la comparan con la vacuna monovalente, con la cepa original. Las vacunas bivalentes con menor cantidad de antígenos, porque tienen la mitad de antígenos de la cepa original, generan una respuesta similar cuando se dan como refuerzo para la cepa ancestral. Y para las variantes de preocupación como Omicron generan una respuesta inmune mucho más alta, indudablemente. Y desde el punto de vista de seguridad no se ha visto, la seguridad es igual en refuerzo que las vacunas monovalentes. O sea que las vacunas bivalentes generan una respuesta similar para la cepa ancestral, mucha mejor respuesta para la respuesta inmune. No estamos hablando de efectividad, no tenemos datos de efectividad, pero sí de respuesta inmune que es superior, netamente superior a las vacunas monovalentes. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hoy se está haciendo el booster con vacunas bivalentes. Es difícil, como vos decís, qué es lo que va a pasar en el futuro, pero muy probablemente se utilicen vacunas bivalentes. Algunos tienen la perspectiva de la utilización similar a lo que ocurre con influenza en forma anual, pero sobre todo dirigido a las poblaciones de mayor riesgo, adultos mayores, niños y adultos con factores de riesgo, embarazadas, también personal de salud. Algo parecido a lo que hacemos con influenza. Es una perspectiva de la que están hablando en el mundo en este momento con estas vacunas. Ahora, nosotros no tenemos vacuna bivalente, pero es muy importante, yo lo mostré, que con los refuerzos con la vacuna monovalente tenemos un gran impacto en la morbilidad y en la mortalidad en las hospitalizaciones. Entonces, el refuerzo con la vacuna monovalente sigue siendo muy válido y muy útil. Lo que se busca también con la vacuna bivalente es disminuir el número de casos, es decir, que la vacuna tenga una composición más actualizada, lo mismo que hacemos con influenza todos los años. Sí, creo que algo muy importante es lo que decían tanto Mavi como Daniel, que tenemos las vacunas están disponibles, entonces es importante que
todos indiquemos las vacunas, que todos indiquemos los refuerzos, que todos revisemos si nos falta alguna dosis. Ahí había una pregunta sobre si se pueden, digamos, combinar las vacunas Pfizer y Moderna en pediatría, digamos. La respuesta es que sí, ¿no? Pero bueno, un poco, porque estamos ahí un poco cortos de tiempo. Bueno, estamos llegando al final de la primera jornada del simposio. Agradecer a esta mesa de lujo, la verdad que me encantaron las 4 charlas, uno siempre aprende y además son gente muy querida para nosotros, así que gracias por estar. Decirles a quienes nos están viendo que las charlas van a quedar, si no las pudieron ver, si se perdieron alguna parte, van a poder ver en forma asincrónica, más o menos en 24 o 48 horas van a estar disponibles. Y mañana tenemos la segunda jornada que se titula Reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunas. Va a estar acá el doctor Bombey, el doctor Fernando Fernández van a estar coordinando y va a estar la doctora Gabriela Elbert hablando de sarampión. Mavi nos contaba de la campaña, que es súper importante, que estamos transitando la última semana de la campaña. Y la doctora Silvia González Ayala, que va a hablar sobre polio, y vamos a tener unos casos problema con el doctor Enrique Casanueva. Así que bueno, me parece que va a ser también una jornada súper interesante. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde por el mismo canal. Muchas gracias a los 4 y gracias Mirta por compartir esta jornada conmigo. Buenas noches. No solo cuido mi alimentación, entreno mis ganas de comerme el mundo. No solo llevo una vida activa, entreno mi actitud imparable. No solo quiero una mente sana a partir de los 50, entreno el poder que hay en mí. Entreno mi salud para el futuro. La salud también se entrena.